Fíjense que la fiebre reumática es una enfermedad que cada vez se diagnostica menos, es menos frecuente. Sin embargo, lo que se ha visto que a veces pasa desapercibida. O sea, sí hay casos de fiebre reumática, pero son ya muy esporádicos. Pero todavía se encuentran algunos pacientes que tienen fiebre reumática y sobre todo secuelas de fiebre reumática. Entonces vamos a empezar con este tema, que realmente es una enfermedad poco frecuente, pero que necesitamos conocerla. Me dicen si se ve la pantalla, la presentación. Ya se ve. Sí. Entonces, ya dijimos que desde el punto de vista estadístico es poco frecuente hacer el diagnóstico, pero existen algunos casos. Y sobre todo, de repente encontramos en el adulto una paciente de 30 años de edad que ingresa al hospital por alguna embolia sistémica, quiere decir por un MCI isquémico, y se le detecta que tiene estenosis mitral o doble lesión mitral. No es común, también es poco frecuente, pero sí encontramos algunos casos. Por eso la tenemos que ver. La fiebre reumática es un proceso inflamatorio de carácter agudo o subagudo. O sea, la fiebre reumática no es crónica. Deja secuelas, sí, pero en sí, hablamos habitualmente de fiebre reumática inactiva, con valvulopatía mitral, etcétera, etcétera. Proceso agudo o subagudo de carácter autoinmune, que involucran, fíjense bien, vamos a empezar: corazón, articulaciones, sistema nervioso central y tejido celular subcutáneo. Es decir, este proceso inflamatorio agudo y subagudo no solo afecta el corazón, articulaciones, sistema nervioso central y tejido celular subcutáneo. Y el único lugar donde deja secuelas es en corazón. Siempre debemos de recordar la máxima de Francesca, que nos dice que el reumatismo lame las articulaciones y muerde el corazón. Quiere decir que la secuela de fiebre reumática es en el corazón, no en articulaciones. ¿Qué germen está involucrado en la fiebre reumática? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, de acuerdo a la clasificación clásica de Landsfield. Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que inicia todo este proceso inflamatorio de carácter autoinmune. Todos sabemos que la pared del estreptococo, desde el punto de vista inmunológico, es bastante compleja, y que en ellas podemos encontrar la proteína M y cápsulas de ácido hialurónico, que le confieren esa capacidad patológica de hacerse resistente a la fagocitosis. Aquí decimos, los libros dicen favorece la gran virulencia, pero alguien me puede decir, pues no es un virus. Entonces por eso decimos su patogenicidad del germen haciendo resistente a la fagocitosis. Aquí está la membrana, la pared del estreptococo. Es bastante compleja, miren ustedes. Tiene varias capas, es bastante compleja y no nos vamos a meter en eso. Y entre ellas tenemos ácido hialurónico y proteínas M. Proteínas M y las cápsulas de ácido hialurónico. Y aquí tenemos la pared, que esta es la pared del estreptococo. Antigénicamente es bastante compleja. Nos interesan la proteína M y las cápsulas de ácido hialurónico, que eso favorece su patogenicidad. Es decir, esto le hace resistente a la fagocitosis por el macrófago. Pero también afecta no solo al corazón, sino, fíjense bien, articulaciones. Obviamente afecta al miocardio, al tejido valvular, sigue siendo corazón,
Y el corazón afecta a todo, es decir, afecta el pericardio, miocardio y endocardio. Y debemos recordar una situación importante. Decimos que la fiebre reumática es un proceso inflamatorio de carácter agudo o subagudo de carácter autoinmune. Y el que desencadena esta autoinmunidad es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo se pone en contacto con los monocitos y por medio de una reacción antígeno-anticuerpo se forman los anticuerpos y confunden las distintas membranas, entre ellas la del miocardio, ocasionando este proceso inflamatorio. Esta es la respuesta inmune celular. Pero ¿qué características tiene una infección por estreptococo a nivel de la faringe, el clásico? Vamos a encontrar la faringe hiperémica con exudados purulentos, es decir, zonas natas blancas, y una hemorragia petequial a nivel de la faringe. El paciente tiene mialgias, artralgias, fiebre, y si le damos tratamiento, no produce fiebre reumática. Si no le damos tratamiento y hay un paciente predispuesto, 2 semanas después se inicia la fiebre reumática. Entonces, aquí el néter nos está mostrando las características de un paciente que tiene faringoamigdalitis, donde vemos la faringe están hiperémicas, ¿verdad? Agrandadas, zonas blanquecinas, es decir, zonas purulentas. Y esto rojo que vemos aquí se llama exudado petequial, aquí está la lengua saburral. Y si damos tratamiento antes de 2 semanas, aunque el paciente esté predispuesto, no se desencadena fiebre reumática. Pero si se da después, puede desencadenar fiebre reumática. Si no recibe tratamiento, 2 semanas después se inicia fiebre reumática. Y la fiebre reumática se caracteriza por carditis, es decir, proceso inflamatorio a nivel del corazón, artritis, corea de Sydenham y la piel, eritema marginado y nódulos de Meynet. Ya vimos a nivel celular. A nivel de la inmunidad humoral, el estreptococo beta hemolítico se pone en contacto, igual ya dijimos, con el monocito activado. Y por medio de la inmunidad celular se forman las antiestreptolicinas. Entonces, eso quiere decir que antiestreptolicinas elevadas significan que el paciente tiene un proceso infeccioso por estreptococo beta hemolítico. Fíjense bien, no dice si alguien tiene antiestreptolicinas que a veces pedimos, es para ver si tiene o tuvo estreptococo beta hemolítico. No nos dice más cosas, no nos dice si tiene fiebre reumática o no. Solo nos está hablando de una inmunidad humoral en relación al estreptococo. Es decir, este reactivo no hace diagnóstico. No hace diagnóstico de fiebre reumática solo que tiene o estuvo en contacto con estreptococo beta hemolítico, de acuerdo a los niveles. Este mismo estreptococo beta hemolítico, obviamente, se pone en contacto en la faringe con el monocito, ¿verdad? Los cuales activan los macrófagos por medio de la respuesta inmunológica a nivel celular, produce sustancias que inflaman el miocardio, entre ellos el endocardio, y el endocardio sabemos que forma parte de las válvulas, en donde deja secuelas. Lo mismo sucede a nivel del miocardio, y en el miocardio podemos encontrar las células de Aniscoe, que son macrófagos activados, y el conjunto de estas células forman los nódulos de Asher, que es la característica histopatológica de fiebre reumática. ¿Y esto qué va a dar? Quiere decir que da miocarditis y daño miocárdico crónico.
Pero saber que las células de Daniscou son macrófagos mononucleados y el conjunto de ellos forman los clásicos nódulos de Ashton, que son el conjunto de macrófagos multinucleados. Y característica histopatológica, que sería en una biopsia. Obviamente esto es cuando el paciente realmente fallece por fiebre reumática. Eso determina que murió por fiebre reumática. Para que un paciente le dé fiebre reumática tienen que coincidir tres variables. Uno, un huésped susceptible. Quiere decir que si en su familia hay pacientes, personas familiares que han tenido fiebre reumática, esa familia es susceptible de desencadenar fiebre reumática. Dos, que tenga estreptococo beta hemolítico habitualmente a nivel de la faringe. Y tres, que no reciba tratamiento. Entonces, por eso es que cada vez la fiebre reumática es menos frecuente por los antibióticos. Tenemos un grupo amplio de antibióticos que nos puede curar la infección. Y por lo tanto la fiebre reumática cada vez es menos frecuente. Entonces, tres factores para que un paciente tenga fiebre reumática: huésped susceptible, infección por estreptococo beta hemolítico y que no reciba tratamiento. La edad predominante, fíjense que esto es en niños de 5 a 15 años de edad. Dice que predomina en climas templados, pero no le crean mucho, en cualquier clima puede haber cuadros de fiebre reumática. ¿El hacinamiento favorece la enfermedad? Sí. Todos sabemos que el hacinamiento va a favorecer por las infecciones a nivel de las vías aéreas superiores y de la faringe. Nivel socioeconómico bajo. No es por el nivel socioeconómico bajo, sino es la cultura médica que tenga el paciente. No importa que sea un nivel socioeconómico bajo, pero si recibe tratamiento, pues es lo más importante, ¿verdad? Y predisposición genética, bueno, sí, familias que tengan antecedentes de fiebre reumática tienen que cuidarse más que los otros. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de fiebre reumática? Estos criterios fueron descritos por Jones. Y dice aquí que son criterios clínicos. Fíjense, la fiebre reumática no se diagnostica por laboratorio, se diagnostica por el cuadro clínico llamados criterios de Jones. Y son criterios mayores, fíjense, nada más hay que aprenderse. Que produzca carditis, artritis, corea, nódulos de Meynet y eritema marginado. Al final de cuentas son 5 criterios clínicos. Siempre que encontramos carditis más algo más de esto, es fiebre reumática. Carditis más artritis, carditis más corea, carditis más nódulo de Meynet o carditis de eritema marginado. Entonces, el dato clínico fundamentalmente es que tenga carditis más algo más. ¿Qué nos dice Jones? Los criterios de Jones. Ahorita vamos a ver. Carditis. La carditis se va a manifestar por insuficiencia cardíaca. Es decir, puede haber cardiomegalia, taquicardia, galope, todo lo que sabemos de insuficiencia cardíaca congestiva, pero de presentación aguda. O puede ser leve y no dar datos clínicos de falla cardíaca. La artritis son articulaciones, digamos, flogóticas, es decir, que están rojas. En articulaciones mayores, ¿qué quiere decir? Que puede ser en codo, muñeca, tobilla, rodillas. Se ponen rojas las articulaciones, aparecen en 2 o más, y con los días desaparece ahí y aparecen otras articulaciones. Esto lo diferencia de una artritis, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un proceso sí inflamatorio agudo que cede en esa articulación y después se presentan en otra. Por eso
Se llama artritis saltona. Es decir, va saltando, va pasando de un lugar a otro. La Corea de Sydenham, un niño puede presentar inicialmente Corea y siempre el neurólogo lo manda a cardiología para investigar si tiene o no fiebre reumática. Y en la piel podemos encontrar eritema marginado, que como ven aquí son zonas eritematosas, habitualmente redondas, con fondo blanco, el borde eritematoso, pero no produce prurito, es no dar comezón. Aparecen unas y desaparecen en otras. ¿En dónde? En cara anterior de tórax y abdomen. Rara vez encontramos los nódulos de Maynet. Son nódulos en las regiones extensoras, que puede estar en occipucio, en manos, codos, rodillas, tobillos. Este es el signo más raro. Los criterios menores de Jones. Que tenga en su familia algún factor predisponente, es decir, que sus familiares tengan antecedentes de fiebre reumática. Que tenga artralgias y fiebre, es decir, pero no encuentro carditis, pues es menor. La carditis, obviamente, si se inflama el miocardio, puede haber cualquier tipo de arritmias cardíacas. Pero la única alteración electrocardiográfica que se considera criterio menor de Jones es el bloqueo AB de primer grado. Quiere decir que tenemos un electro donde el intervalo PR, desde el inicio de la P al inicio del QRS, mide más de 200 milisegundos y esta distancia es mayor de 200 en la derivación, en cualquier derivación que lo veamos. Todos los datos del proceso infeccioso como leucocitosis, sedimentación glomerular acelerada, proteínas C reactivas son criterios menores. Es decir, está dado por el proceso infeccioso. Las antiestreptolicinas significa que el paciente tiene o tuvo contacto con el estreptococo beta hemolítico. No nos está diciendo que tenga fiebre reumática, es un criterio menor. Igual que hacemos un cultivo y sale estreptococo beta hemolítico. ¿Cuántos criterios? Dos criterios mayores. Si tiene carditis más cualquiera de los otros, carditis más artritis, carditis más corea, etcétera, etcétera. Un signo mayor, pero el signo mayor fundamental siempre será carditis. O en ocasiones puede ser la corea, pero en un niño. Y dos menores, es decir, el dato de proceso infeccioso, antiestreptolicinas elevadas, el antecedente de que el paciente tuvo fiebre reumática o algunos de sus familiares lo tuvo. Estas combinaciones que estamos viendo de los criterios mayores, ¿cuáles son los más comunes? Carditis y artritis es la combinación clásica, la más común. Después tenemos artritis y corea. La corea puede ser la primera manifestación de un paciente con fiebre reumática. Porque tiene corea, entonces va a ir con el neurólogo y el neurólogo lo va a mandar con el cardiólogo para ver si tiene carditis. Las combinaciones de carditis, artritis, nódulos de Maynet son rarísimos los nódulos de Maynet. Igual que el tema marginado. Ya hemos comentado que la artritis se manifiesta mínimo, aparece en dos o más articulaciones, que con el paso de los días se quita en esas articulaciones y aparece en otra, por eso se llama artritis migratoria o de tipo Salton, van cambiando de una a otra. ¿En dónde? Articulaciones mayores. ¿Cómo están estas articulaciones? Flogóticas y rojas, dolorosas, con capacidad funcional, pero no dejan secuela. Es la combinación más frecuente con carditis y artritis, que pueden ser incapacitantes, ¿no? ¿Qué es la corea de Sydenham?
que en algunos lugares se llaman mal de San Vito. Pues son movimientos amplios, incoordinados de las extremidades, músculos de la cara, trastornos del habla, que son movimientos como de danza. El paciente se duerme y desaparecen estos movimientos incoordinados involuntarios. Despierta y otra vez empieza con estos movimientos, por lo tanto es lógico que cuando tiene la corea hay que mantenerlos sedados. ¿A qué se debe esta corea? Por afección de los núcleos extrapiramidales. Poco frecuente, pero puede ser la primera manifestación o puede presentarse tiempo después de un cuadro de fiebre reumática. Estos son los movimientos amplios de las extremidades superiores que llaman como de danza, que desaparecen cuando se duerme el paciente y cuando se despierta empiezan los movimientos incoordinados. Por lo tanto, si un niño tiene corea, lo primero que se piensa es hay que descartar si tiene o no fiebre reumática. ¿A qué se debe la corea? Y lo mismo, ¿verdad? Eso es una reacción antígeno-anticuerpo contra los núcleos basales. Núcleos basales, obviamente, a nivel del cerebro. Los nódulos de Meynet, lo habíamos comentado que eran pequeñas zonas nodulares redondeadas con bordes eritematosos, fondo blanco que no producen prurito. No, estamos mal aquí. Estamos hablando primero del eritema marginado. El eritema marginado son manchas redondeadas, confluentes, con bordes eritematosos, no pruriginosas, que se encuentran en cara anterior de tórax y abdomen. Ocasionalmente puede verse. Que también fueron descritos como eritema marginado o de Leiner. Ahora, los nódulos de Meynet son los más raros. Fíjense bien, dice aquí de 1 al 10%. Eso es raro encontrarlo. Estos son nódulos pequeños redondeados que no duelen en las superficies extensoras de las manos, muñecas, codos, tobillos y también en el occipucio. Raro encontrar los nódulos de Meynet. El ataque al miocardio, esta miocarditis que hemos estado hablando, ¿cómo puede manifestarse? Por insuficiencia cardíaca, que puede ser leve, pasar desapercibida, leve o hasta grave, y manifestarse clásicamente como taquicardia, cardiomegalia, galope, veo un corazón grandote, ¿verdad? Congestión pulmonar y sistémica, es decir, se inflama todo el corazón y se dilata. Y la única alteración electrocardiográfica que se considera criterio menor de Jones es el bloqueo AB de primer grado, donde el intervalo PR es mayor de 200 milisegundos, aunque la fiebre reumática, como hay un proceso inflamatorio, pueden ver todas las arritmias que ustedes quieran, auriculares, ventriculares, etc. Como afecta el endocardio, va a afectar las válvulas, y ahí es donde va a dejar secuelas. Cuando alguien tiene fiebre reumática y hay insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, obviamente se dilata los anillos valvulares, sobre todo mitral. Y entonces nos da una insuficiencia, un soplo de insuficiencia mitral, que en este caso fue descrito por Kygert y Coombs, que realmente poco lo vemos porque la fiebre reumática cada vez es más rara y se va a manifestar con insuficiencia mitral. Pero la fiebre reumática, sobre todo, nos deja secuelas. Es decir, el proceso inflamatorio agudo o subagudo cede. Nos dicen que habitualmente cede en los primeros 2 meses con o sin tratamiento. Pero si no recibe tratamiento, después de 2 meses inicia otro cuadro nuevamente. Haz de cuenta como si fuera cíclico. Por eso hay que darle tratamiento. Y entre más severo el proceso inflamatorio, más daño va a dejar a nivel del corazón. ¿Qué válvulas son las más afectadas? Definitivamente la válvula mitral es la más afectada.
Lo más común es que deje doble lesión mitral, es decir, deja estenosis e insuficiencia mitral. Fíjense, estenosis mitral pura, rara, poco frecuente, solita, aislada. Lo más común es que afecte doble lesión mitral con predominio de la estenosis o la insuficiencia. En segundo lugar viene siendo la insuficiencia aórtica, pero la insuficiencia aórtica aislada no es fiebre reumática, siempre va a tener daño a la válvula mitral más aorta. Fíjense aquí, doble lesión mitral, insuficiencia mitral. Quiere decir que la válvula mitral es la más afectada. Lo más común en la clínica es doble lesión mitral, después insuficiencia mitral pura y después estenosis pura. Aunque en esta diapositiva aquí nos dice que predomina la insuficiencia mitral. Pero en la clínica encontramos más doble lesión mitral que insuficiencia mitral pura o estenosis mitral pura. Y después que afecta a la mitral, entonces puede afectar la aorta, sí. Entonces tenemos un paciente que tiene valvulopatía mitral más aórtica. Nunca solo la aorta aislada, sino es mitral más la aorta, es decir, va a afectar una válvula más. La válvula tricúspide puede afectarse, sí, pero tendríamos, fíjense bien, un proceso, secuelas, válvula mitral, válvula aórtica más válvula tricúspide. Y la pulmonar se dice que por excepción la afecta. Quiere decir que es muy raro que la fiebre reumática afecte la pulmonar. Entonces, tener en cuenta que si una valvulopatía mitral de un adulto puede ser por fiebre reumática, sí. Ya sea estenosis, insuficiencia o doble lesión mitral. Si está afectada la mitral más la aorta, existe alta probabilidad de que sea de origen reumático. Solo problema aórtico no es reumático. ¿Qué es lo que deja la fiebre reumática? Fíjense bien, produce un proceso inflamatorio y se forman estas nodulaciones. Inflama la válvula, inflama las cuerdas tendinosas y cuando se desinflama, ¿qué pasa? Queda retracción de las cuerdas tendinosas e impide que la válvula se cierre de forma adecuada. Y este proceso inflamatorio de borde de la válvula mitral, lo que hace es que la deforma y las comisuras empiecen a soldarse, se van pegando, dando origen a la estenosis mitral, insuficiencia mitral por retracción de las cuerdas tendinosas. Por eso es lo más común insuficiencia, sobre todo la doble lesión mitral, y la estenosis pura es rara. ¿Afecta la válvula aórtica? Sí, mitral más la aorta. La aorta sí, este proceso inflamatorio a nivel de la válvula aórtica, lo que va a ocasionar, se va a deformar y las comisuras se van a soldar, ocasionando estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica. Fíjense cómo queda una válvula. En este caso es la aorta porque tiene 3 válvulas, ¿no? Cómo la va deformando y cómo se van pegando las cuerdas, las comisuras. ¿Afecta el pericardio? Sí, también nos puede dar pericarditis crónica, pero habitualmente aguda. Donde deja secuela fundamentalmente son válvula mitral y después de esa sigue la válvula aórtica. Y a los 30 o más años, este proceso se calcifica, complicando más el problema valvular. Puede afectar una pericarditis, sí, que inicialmente puede haber frote pericárdico y habitualmente se cura, aunque obviamente puede dejar secuelas de pericarditis crónica con derrames serofibrinos. Conclusión, podemos decir que la fiebre reumática afecta pericardio, miocardio y endocardio, yendo de afuera hacia adentro. Carditis. ¿Cómo voy a decir que mi paciente tiene carditis? Porque tiene insuficiencia cardíaca. Clínicamente puede tener disnea, estertores crepitantes, irritación yugular, hepatomegalia, cardiomegalia, todo lo que conocemos. Y obviamente puede tener soplos por dilatación del anillo de la válvula
fundamentalmente mitral o aórtica. Entonces, fíjense, tenemos dos problemas. Tenemos un proceso inflamatorio de carácter agudo o subagudo de origen inmunológico desencadenado por el estreptococo beta hemolítico. Quiere decir que el estreptococo solo se queda a nivel de la faringe, no pasa a nivel sistémico. Pero esa formación de anticuerpos es lo que afecta a todos los órganos, a varios órganos, entre ellos el corazón, dando carditis, que se manifiesta por insuficiencia cardíaca y podemos encontrar ahí los nódulos de Aschoff. Artritis, ya explicamos que son de tipo saltón o migratorio, que es la combinación más común, artritis, carditis más artritis, es lo clásico. Después tenemos artritis más corea, es la otra que se presenta, y la corea puede ser la primera manifestación. O después que tiene carditis puede presentarse también la corea. Después, eritema marginado y nódulos de Meynet, y esta combinación es menos frecuente. Tenemos, es decir, un proceso inflamatorio de carácter autoinmune que requiere antiinflamatorios. Y dos, tenemos que fue ocasionado por un estreptococo beta hemolítico que puede tener una faringoamigdalitis, por lo tanto hay que erradicar, el estreptococo y tratar el problema inflamatorio. El problema antiinflamatorio se dice que se trata con aspirina a dosis alta. Y si el paciente es grave, con corticoides. ¿Por qué sigue la aspirina siendo uno de los pilares para el proceso antiinflamatorio si tenemos actualmente otros inflamatorios? Lo que sucede es que actualmente, como la fiebre reumática es muy rara, no se han hecho nuevos estudios, así con muchos pacientes, para poder definir si algún otro es mejor que la aspirina. Entonces, para tratar el proceso antiinflamatorio de aspirina, si es más grave, corticoides. Si tiene falla cardíaca, ya sabemos el grupo de medicamentos, pero falla cardíaca, pero aquí vamos a dar beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia cardíaca aguda. Aquí sí no vamos a dar. No vamos a dar corticoide, beta bloqueadores. Y erradicar el estreptococo. Entonces, el acetilsalicílico se da en dosis altas, pero tan pronto mejora, se va disminuyendo la dosis. Fíjense, en 24 horas o 48 horas se baja la dosis. Todos sabemos que cualquier proceso inflamatorio que tenga algún paciente, se van a elevar la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Estos se llaman reactantes de inflamación y por lo tanto eso nos van a servir como desde el punto de vista del laboratorio, cómo va nuestro paciente. Obviamente clínica, vamos a ver que mejora los datos clínicos y el proceso inflamatorio por medio de estos dos reactivos. Obviamente si tiene corea, pues cede cuando el paciente está dormido y se presenta cuando está despierto, hay que sedarlo, ya sea con diazepam, fenobarbital o su combinación. ¿Cómo vamos a erradicar el estreptococo beta hemolítico? Cuando hay fiebre reumática, las guías nos dicen que usemos penicilina procaínica, 800,000 unidades, cada 24 por 10 días. Aquí no hay que confundir esto. Si yo encuentro un paciente que tenga faringoamigdalitis estreptocócica, habitualmente no damos nosotros penicilina. Habitualmente con la mayoría de los antibióticos que tenemos, ya sea le puedo dar penicilina, sí, pero habitualmente lo que damos, vamos a suponer que daríamos algún otro antibiótico, ¿de acuerdo? Puede ser, pues, desde una cefalosporina, puede ser una claritromicina. En lugar de eritromicina, pues algún derivado de la eritromicina, como la claritromicina.
O alguien le puede dar también una levofloxacina, es decir, hay muchos antibióticos que nos puede quitar el estreptococo. Sin embargo, cuando hay fiebre reumática, las guías nos dicen penicilina procaínica, 800.000 unidades IM cada 24 horas durante 10 días. Ya muchos médicos penicilina procaínica por el antecedentes de alergias a la penicilina, ya pocas veces las damos. Anteriormente era un medicamento que se empleaba cada vez más. Poner en su consultorio una penicilina procaínica es un riesgo, porque si es alérgico y no lo sabía, puede ser una reacción desde muy leve hasta un choque anafiláctico. Y en un consultorio no tienes todo el equipo para hacer una resucitación o darle tratamiento adecuado y el paciente puede fallecer ahí y nos metemos en un problema legal muy grave. Es lo ideal poner penicilina procaínica en un consultorio. Si tienes todo el equipo de RCP y hay varias personas trabajando ahí que sepan RCP, póngala, pero si no, ni se metan a inyectar penicilina. Si es alérgico a la penicilina, bueno, derivados de la eritromicina como claritromicina o acitromicina. Los niveles de una pregunta que es clásica, los niveles de antiestreptolicinas nos sirven como guía para el tratamiento de la fiebre reumática, no. Porque estos niveles tardan 6 meses en bajar tras el inicio del tratamiento, por lo tanto, mejor usamos los reactivos o reactantes de inflamación, como son proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Y obviamente las manifestaciones clínicas. La fiebre reumática, si alguien le dio fiebre reumática, ¿le puede volver a dar fiebre reumática? Sí. ¿Cuántas? Las veces que si se infecta nuevamente con estreptococo beta hemolítico, le puede dar otra vez fiebre reumática. ¿Así cuántas veces? Muchas veces. Tiende a repetir. Y también toda la literatura nos dice que si alguna persona, aunque tenga factor de predispuesto a la fiebre reumática o no, después de los 30 años, si nunca le ha dado fiebre reumática, no le da. Pero si ya tuvo cuadro de fiebre reumática en cualquier edad, le puede dar nuevo cuadro. Por lo tanto, hay que evitar que tenga más cuadros de fiebre reumática. Por lo tanto, tenemos la profilaxis secundaria, la cual va variando de acuerdo. Fíjense, la profilaxis secundaria nos dicen una penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades cada 21 días para los adultos y en niños 600.000 unidades. En caso de alergias, obviamente, dar derivados de la eritromicina o algunas sulfas que cada vez se emplean menos. Pero ¿cuánto tiempo darlo? Porque dice profilaxis secundaria. Y es un tiempo bastante largo que va variando de acuerdo a las guías. Dice sin afección cardíaca, este es un ejemplo, pero había que buscarlo como está ahorita actualmente. 5 años tras el último episodio, o a cumplir 18 años. Carditis con secuelas mínimas, ¿verdad? 10 años del último episodio o hasta cumplir los 25 años. Quiere decir que ya tuvo carditis, pero secuelas mínimas. Y si dejó secuelas valvulares importantes, pues toda la vida. Entonces, la profilaxis secundaria contra fiebre reumática es penicilina benzatínica. Pero lo que sucede es que el paciente a lo mejor lo lleva un tiempo determinado y fíjense bien, no lo va a cumplir porque es bastante complicado en la mayoría de los pacientes, por el tiempo largo que lo tiene que hacer. Mínimo hay que explicar a ese paciente que en cualquier momento que tenga un cuadro de infecciones a nivel de vías respiratorias o de la faringe, tiene que acudir inmediatamente al médico y el médico decidirá si le da antibiótico o no. No dejar pasar o que evolucione este cuadro, porque puede desencadenar 2 semanas después cuadro de fiebre reumática. La fiebre reumática en realidad es una enfermedad que cada vez es menos frecuente porque desafortunadamente los médicos
abusamos, es la realidad, abusamos del uso de los antibióticos. Bueno, gracias al uso de los antibióticos, la fiebre reumática cada vez es menor. Pero siempre que empleemos un antimicrobiano, debemos estar seguros que el paciente lo requiere. No todo se cura con antimicrobianos. Si es que llegamos a curar algo, solo los procesos infecciosos son los que curamos. Pero sí hay muchas guías que nos dicen que debemos de evitar el uso inadecuado de antimicrobianos. Pero si lo requiere, también hay que darlo. Las dos cosas son ciertas. Si requiere antimicrobianos, hay que darlo. Y si no lo requiere, pues no. ¿Alguna pregunta sobre fiebre reumática? No, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos a ver el lunes, la próxima vez ya vamos a empezar a hablar de valvulopatías, que la vamos a ver en dos aspectos, estenosis e insuficiencia de las 4 válvulas. Para fines didácticos, pero en la práctica puede ser que exista una doble lesión, es decir, que tenga estenosis más insuficiencia, sobre todo la mitral. Bueno, entonces nos veremos para hablar de estenosis mitral la próxima semana, el próximo lunes. Una pregunta, doctor. Sí, adelante. Gracias, doctor. Sí. Bueno, ¿se tiene que dar tratamiento también para cuando aparece lo de Corea o el eritema y todo eso? ¿O es basta con el tratamiento que ya nos dio? No. Tienes que dar tienes que erradicar el estreptococo con penicilina o algún derivado de la claritromicina, de la eritromicina como claritromicina o algún otro antibiótico. Pero esos son los de elección. Tratar el proceso antiinflamatorio con aspirina. Más, si tienes falla cardíaca, darás tratamiento para falla cardíaca que ya vimos, pero ahí no están indicados los beta bloqueadores. Pero si tiene Corea, tendrás que sedar a tu paciente. Y si tiene dolor articular, eso habitualmente cede con los medicamentos antiinflamatorios, acetilsalicílico que estás dando. Ok, gracias, Es decir, doctor. que tendrás que tratar la Corea sedando al paciente y tendrás que tratar la falla cardíaca si es que la tienes. Gracias. Más erradicar el estreptococo, eso a todo, y dar aspirina. Acetilsalicílico, porque no la aspirina y el acetilsalicílico, pero es lo mismo. Bueno, nos veremos el lunes para hablar de valvulopatía mitral y después la aorta, que debemos de saberla siempre, esos dos, mínimo. Nos veremos. Gracias, hasta luego.